compuestos de coordinación y sus enlaces. Hoy veremos una serie de teorías que envuelve enlazamiento, cómo explicar los enlazamientos en los compuestos de coordinación. Para esto necesitamos ir sobre los precedentes. Jorgensen trató de explicar la interacción de los ligandos, bases, ¿verdad?, de Lewis con los ácidos de Lewis, que son los metales, y él usaba mucho lo que en aquel entonces en orgánica se utilizaba, que era el número de valencia era igual al número de enlaces. Y cuando hizo eso, pues propuso una estructura para un compuesto de platino que hoy en día sabemos que no es la estructura cristalográfica de ese compuesto. Posteriormente vino Werner, y Werner fue un pionero explicando esta teoría de enlace. Se ganó el premio Nobel a principios del siglo pasado y utilizó los siguientes ejemplos. Tenemos cobalto más 3 con diferentes cantidades de cloruro y de amoníaco interaccionando con el metal. En la primera tenemos que cobalto, la fórmula empírica es COCl3.6 amoníaco, color amarillo, luteo era el nombre que se le daba, y cuando se reacciona con nitrato de plata se forman 3 equivalentes de cloruro de plata. Eso lo que indica es que mis cloruros están en la esfera externa como contraanión. Sin embargo, vemos entonces el próximo compuesto, color púrpura. Cuando reaccionamos con nitrato de plata nos produce 2 equivalentes de cloruro de plata, lo que indica que hay dos cloruros en la esfera externa iónicamente y uno interaccionando con el metal directamente. En el otro caso tenemos dos compuestos que tienen la misma fórmula química, sin embargo diferente color. Cuando se interaccionan con nitrato de plata me forman un equivalente de cloruro de plata. Uno de ellos es verde y el otro es violeta. Él propuso que primero los 3 cloruros, los 2 cloruros están directamente interaccionando con el metal y que uno es un isómero cis y el otro tiene un isómero trans. Basado en la experimentación, él propuso entonces que el metal está en el centro y los ligandos, que son las bases de Lewis, están interaccionando. Hay 3 posibles geometrías o isómeros: o es hexagonal, plano, o es trigonal prismático, o es octedral. Podemos ver que cuando tenemos un compuesto hexacoordinado, que todos los ligandos son iguales, solamente vamos a ver un tipo de estructura, un tipo de geometría. Cuando tenemos un sustituyente diferente en ese compuesto hexacoordinado, también vemos solamente un tipo de estructura. Sin embargo, cuando tenemos un compuesto hexacoordinado donde de los 6, 2 de los ligandos son diferentes, podemos ver que si la geometría fuese hexagonal habrían 3 isómeros, si fuese trigonal prismático habrían 3 y si fuese octedral habrían 2. Y basado en la experimentación y en el ejemplo anterior que vimos, propuso que la geometría más observada en los compuestos hexacoordinados era la octedral. Basado en esa estructura, pues él pudo predecir algunas de las geometrías que se presentan aquí, si un compuesto es lineal, si es cuadrado plano, si es octedral o si es tetraedral. Entonces vino nuestro amigo Linus Pauling con la teoría de valencia y él presenta que los metales interaccionan con las bases de Lewis, que son los ligandos, y esos orbitales de ambos, ¿verdad?, del ligando. Así que nuestro amigo Linus Pauling propuso el modelo de valencia. También conjuntamente propuso la teoría de resonancia y los híbridos. Él propone que en un compuesto de coordinación el metal es un ácido de Lewis deficiente de electrones,
El ligando es una base de Lewis y los metales usan los híbridos sp3 y 2 orbitales d, ¿verdad? Para hacer una geometría octedral. Podemos ver en este caso el compuesto de cobalto, donde los electrones de amoníaco están ocupando 2 de los orbitales d, los S y los P. Por lo tanto, la hibridación para ese compuesto es D2sp3. Así que miremos nuestro, ¿verdad?, diagrama. Tenemos aquí varios compuestos, ¿verdad? Platino más 2. Platino más 2 es un sistema de 8, está acá arriba, ¿verdad? Y aquí tiene el compuesto con 4 cloruros y él propone que uno de los cloruros va a utilizar uno de los orbitales internos D y los orbitales S y P, haciendo un híbrido de sp2 teniendo una geometría cuadrado plano. Sin embargo, para níquel, que es un metal liviano, también un sistema de 8, níquel más 2, podemos ver que ese ligando no logró parear estos dos electrones que tenía aquí en el nivel D y usó los orbitales externos, sp3. Por lo tanto, es una geometría tetraedral. Y vemos que ambos pertenecen a la misma familia, platino y níquel, pero tienen dos geometrías diferentes, porque uno, platino, está usando los orbitales internos porque tiene fortaleza, ¿verdad?, el enlace, y níquel, en el caso de níquel, está usando los orbitales externos. Si seguimos analizando esto, podemos ver, por ejemplo, en el caso de cobalto con 6 fluoruro o con 6 amoníaco. Cobalto más 3 es un sistema de 6, está acá arriba. Cuando fluoruro viene a interaccionar, no logra parear mis electrones 3D, por lo tanto tienen que usar los orbitales 4D para hacer una geometría octedral, por lo tanto sus híbridos son sp3d2. Sin embargo, para amoníaco logra parear los electrones y él usa 2 de esos orbitales internos para hacer una geometría octedral, pero su hibridación es d2sp3. Por lo tanto, él llamó al primer compuesto, usando los orbitales externos, un compuesto de esfera externa, y el de amoníaco un compuesto de esfera interna. Y también decía que los compuestos de esfera externa eran más iónicos y los compuestos de esfera interna eran más covalentes. La teoría de valencia ayudó a explicar muchos detalles sobre estructura. Sin embargo, tenía unas limitaciones. Había cosas que no podíamos explicar, particularmente los colores, predecir el magnetismo y cómo se configuraban los electrones dentro de los orbitales D. Por lo tanto, había que buscar otra teoría que salió más o menos para la misma época, que podía explicar la parte electrónica, que no podía explicar la teoría de valencia. Entonces vino la teoría del campo cristalino, una teoría que nos podía explicar la relación entre los colores, magnetismo y los metales de transición. La teoría del campo cristalino se desarrolló en 1930 con Bethe y Van Vleck. Es un modelo meramente iónico. Los ligandos se consideran cargas punto, ¿verdad? Y se predice con esto cómo se desdoblan los orbitales D por medio de repulsión. Y se usa para poder explicar las características espectroscópicas y magnetismo. Primero, repasemos los orbitales D. Los orbitales D son 5, tienen la simetría que está presentada ahí. Los que tienen cuadrado, que son el dz cuadrado y el dx cuadrado y cuadrado, son los que caen en el eje de x, y, z. Los demás caen entre los ejes. Y dependiendo del complejo, pues veremos qué orbitales son afectados mayormente. Así que tenemos un campo de fuerza, ahí octedral, cargas puntos. Así que asumimos que los ligandos son cargas puntos y el metal también tiene carga. De modo que entonces podemos pensar en
que tenemos este metal en un campo esférico y le saco densidad electrónica de modo tal que me queda un octaedro. Así que para que ocurra eso, miremos entonces los ligandos y los orbitales. Podemos ver en esta presentación que tenemos los 6 ligandos que están en azules, ¿verdad? Y vemos que ellos interaccionan con el dz cuadrado y dx cuadrado y cuadrado directamente. Sin embargo, el dxy, yz y xz son los orbitales que están entre los ligandos, por lo tanto no son perturbados como los que están directamente interaccionando con el ligando. Acuérdense que son cargas punto, así que va a haber una repulsión. Así que vemos entonces aquí que los orbitales que se afectan en el campo cristalino octedral son los dz cuadrado y los dx cuadrado y y cuadrado. Los demás son los que están entre medio y van a tener diferentes energías. Así que si tenemos un ambiente esférico todo perturbado y generamos un campo octedral, ocurre que la densidad electrónica que se sacó entre los ejes de X, Y, Z, donde están los orbitales de X, Y, XZ y YZ, bajan en energía porque no tienen repulsión, y los que están en el eje de X, Y, Z suben energía y tenemos entonces un T2G y un EG. T de triplemente degenerado, G de Gerade, E doblemente degenerado, G de Gerade. Y entonces la brecha energética entre los T2G y los EG es lo que se conoce como el campo de fuerza, o en este caso campo cristalino. Los T2G se estabilizan por 2/5 delta O y los EG se destabilizan por menos 3/5 delta O. Así que podemos ver entonces que podemos explicar, por ejemplo, un sistema de 1, cómo yo absorbo energía y mi electrón que está en el estado raso sube de los T2G al eje a 510 nanómetros. Con esa información yo puedo determinar el campo, la separación de estos orbitales, que es el campo de fuerza cristalino. En el tetraedral la historia es diferente. Los que están en el eje, los cuadrados de z cuadrado, de x cuadrado y y cuadrado, no están interaccionando directamente con los ligandos, sino que son los que están entre medio de los ejes, que son los de XY, XZ y YZ. Por lo tanto, tenemos dos sets de electrones. Mire aquí donde es que están los ligandos, son 4, están entre los ejes, por lo tanto la perturbación, dado que estos son cargas punto, la sienten los orbitales que no están al cuadrado. Y tenemos entonces el campo de fuerza tetraedral, ¿verdad? Fíjense que es el inverso del octaedral. También vemos que la brecha energética es el delta T. En este caso, eje E se estabiliza por 3/5 delta T y T se estabiliza por 2/5 delta T. El campo octaedral es más débil que el campo octaedral. Entonces tenemos el efecto del campo cristalino. El campo cristalino es afectado por el estado de oxidación. A mayor estado de oxidación, mayor campo. Aquí tenemos rutenio 3 y rutenio 2 y vemos que la frecuencia, wave number, es mayor porque al tener mayor carga, mayor la interacción enlazante. La geometría, fíjese que nosotros tenemos que el campo tetraedral es menor que el campo octaedral. Y la naturaleza del ligando, qué tan fuerte interacciona el ligando. Siempre recordando que el delta T es 4/9 delta O, por lo tanto el campo cristalino tetraedral es mucho más débil que el campo cristalino octaedral. Así que analicemos ahora cómo calculamos la energía estabilizadora del campo cristalino. Cuando tenemos una configuración octaedral, podemos expresarla como T2G a la X y EG a la Y, donde X y Y representa el número de electrones en cada subnivel. Y el campo cristalino, bajo una situación sencilla, es igual a menos 0.4x, donde 0.4x son los electrones que están en los niveles T2G,
y punto 6Y, que es donde están los electrones en el nivel eje por delta O. Y el delta O es 10 de Q. De modo que es importante que nosotros empecemos a entender que cuando pasamos de más de 3 electrones, entonces nosotros a esta ecuación le tenemos que añadir la energía de apareamiento. ¿Por qué? Porque puede haber casos donde yo tenga un campo de fuerza débil, donde mi delta O, que es la fortaleza del campo, es menor que la energía de apareamiento, y mi cuarto electrón va al eje, o mi campo es fuerte, el delta O es mucho mayor que la energía de apareamiento y se aparea el cuarto electrón. Así que veamos aquí, cuando usted tiene 2 electrones, los pone en el T2E. Cuando tiene 3, ahí no hay ningún tipo de problema. Pero cuando tiene 4, hay 2 opciones, como le acabo de decir. Si mi energía de apareamiento P es menor que el delta O, pues aquí en el campo en el diagrama, en la parte izquierda, tiene un campo de fuerza fuerte y tiene lo que se conoce como un low spin, spin bajo, se parean. Por otro lado, si tengo un campo débil, la energía de apareamiento es mayor que el delta O, mi cuarto electrón, en vez de aparearse, va al nivel energético más alto. Y obviamente eso tiene unas consecuencias en términos de magnetismo. Aquí tenemos el caso de agua, perdón, de manganeso con 2 ligandos. Agua, que es un ligando débil, y CN, que es un ligando fuerte. Aquí manganeso está en estado de oxidación más 3. Como manganeso pertenece al grupo 7, si le restamos 3, tenemos 4, así que esto es un sistema de 4. Dado que agua tiene un campo cristalino débil, mi cuarto electrón va al eje y es lo que se conoce como un compuesto high spin. Por otro lado, el cianuro, mi campo de fuerza es grande, así que prefiere parearse que ir al eje. El cuarto electrón va al T2E entonces tenemos un compuesto con un campo fuerte que se conoce como low spin. Así que si seguimos poniendo high spin, low spin para un sistema de 5, tendría un low spin a la izquierda, todos los 5 electrones en el T2E, o high spin, donde los 5 electrones están distribuidos en el T2E y en el eje. Lo mismo pasa con el sistema de 6, high spin versus low spin, low spin a la izquierda y high spin a la derecha. Sistema de 7, high spin, low spin, y así por el estilo tenemos, ¿verdad?, los diferentes compuestos, las diferentes configuraciones dentro de los orbitales D. Así que ahora miremos el caso del hexacianuro de este compuesto de hierro, que está hierro en estado de oxidación más 3. Por lo tanto, al estar en estado de oxidación más 3, hierro es un sistema de 5. Y yo tengo 2 opciones. O pongo mis electrones sin parear, high spin, y esto significa con un campo de fuerza débil, un ligando débil, o los pongo pareados, como está aquí en low spin a la derecha, con un campo de fuerza grande. Así que, y si miramos eso, entendemos que cianuro es un ligando fuerte, por lo tanto va a ser low spin. Y cuando calculamos la energía estabilizada del campo cristalino, decimos que tenemos 5 por punto menos 4 por delta O más 2P. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 electrones pareados y acá no los tengo. Así que esa energía de pareamiento hay que incluirla. Por otro lado, tenemos el de cobalto. Cobalto es un sistema, aquí está un sistema de 7, y tenemos 2 posibilidades. O tenemos high spin a la izquierda o low spin a la derecha. Y vemos que agua es un sistema, es un ligando débil, por lo tanto va a ser high spin, mi configuración que está a la izquierda. Así que yo busco mi campo cristalino y digo, tengo que es 6 electrones por punto 4 más punto 6 por un electrón
y eso más 3P. Pero cuando comparamos el high spin versus low spin, la diferencia es solamente un P, porque en el low spin y el high spin lo que diferencia es solamente que uno de los electrones está sin parear. Por lo tanto, eso se reduce a que tenemos menos 1.8 delta O más P. Entonces, distorsión tetragonal. Cuando tenemos el alargamiento en un sistema donde no está, los orbitales D no están igualmente distribuidos con electrones, como un sistema de 7 low spin, de 9 y en menor grado de 1 y de 2, tenemos entonces que el séptimo electrón va a estar en los ejes, pero no van esos dos orbitales de X cuadrado, Y cuadrado y de Z cuadrado no van a estar igualmente ocupados. Eso significa que se va a distorsionar para disminuir la energía. Si yo alargo en X y Y, ¿verdad?, mis orbitales que contienen X y Y bajan en energía y los que tienen Z suben en energía. Por otro lado, si yo tengo un alargamiento en Z, mis orbitales de X, Y y de X cuadrado, Y cuadrado suben en energía y los que tienen Z bajan en energía. Estos son los modelos para explicar lo que se conoce como distorsión tetragonal, que es un efecto de la distorsión de Jahn-Teller, lo que se conoce como distorsión de Jahn-Teller. Entonces, en cuadrado plano, si miramos un octaedro y alargamos en Z, tenemos una distorsión tetragonal en Z, y seguimos alargando hasta que queda los ligandos del Z a infinito, o sea que ya no interaccionan, tenemos un cuadrado plano. Y esto que tenemos a la extrema derecha es el diagrama de orbitales moleculares de un cuadrado plano, y es un diagrama que provee estabilidad, porque el cuadrado plano es un campo de fuerza bueno. ¿Ok? Así que, ¿quiénes son los que tienen cuadrado plano? Casi todos los metales que tienen configuración de 8 adoptan la configuración cuadrado plano en vez de octedral, porque es más estable. Magnetismo. Vamos entonces a hablar del magnetismo, porque una de las cosas que nos ayudó a entender, a postular la teoría del campo cristalino, es poder entender la parte magnética y la parte espectroscópica. Tenemos un electrón girando, ¿verdad? Y el movimiento de esos electrones genera un campo magnético y un campo eléctrico alrededor de él, ¿verdad? Así que tenemos el spin, el momento angular del spin y del orbital. Para nuestro caso, nosotros el acoplamiento del orbital con los electrones, esos momentos angulares los descartamos. Así que una forma simplista de ver esto es que el momento magnético μ para un complejo, particularmente esto aplica para los metales livianos, es igual a 2 raíz cuadrada de S, paréntesis S más 1, ¿verdad? Esa es la ecuación. Sabiendo que estamos bregando con electrones que tienen un spin de un medio, si nosotros sustituimos esa S por un medio, terminamos en una ecuación que es bien simple. Mu igual a la raíz cuadrada de N por N más 2, donde N es el número de electrones sin parear. Esto está asumiendo que no hay ningún tipo de interacción entre el momento angular del orbital y del momento angular del electrón. Pero nos ayuda mucho a poder predecir los momentos magnéticos y saber si es high spin o low spin ese compuesto. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla donde si tenemos titanio más 3, un sistema de 1, deberíamos tener, si calculamos un momento magnético de 1.73, experimentalmente está entre 1.7 y 1.8, muy cerca. Dos electrones sin parear, en el caso de vanadio, 2.83 el calculado, y el experimental está en un rango entre 2.7 a 2.9. Con 3 electrones tenemos 3.87 el calculado y el experimental 3.8. Así que cada vez que vemos estos números podemos, si determinamos experimentalmente el mío, el momento magnético, yo puedo determinar el número de electrones sin parear y saber si es un compuesto paramagnético o diamagnético.
Entonces, el origen del color se basa en las transiciones electrónicas de los orbitales D, que son transiciones prohibidas, que entraremos en detalle más tarde. Pero esto es una transición que está influenciada por el campo cristalino, el del Tao, y como el campo cristalino depende del ligando, el color depende del ligando. Así que tenemos aquí un ejemplo donde tenemos cobalto con diferentes ligandos y podemos ver cómo varía, ¿verdad?, el ligando de acuerdo a la fortaleza del ligando y a la carga. Así que es bien importante que nosotros entendamos eso para poder entender las transiciones electrónicas en espectroscopía. Así que si tenemos, por ejemplo, titanio más U más 3, que es un sistema de 1, y corremos la región visible, el espectro de la región visible, vamos a ver una sola banda. Esa transición está asignada a la transición del T2G al eje en un compuesto octedral, y si yo transfiero eso a energía, me da que ese campo de fuerza, esa brecha energética que hay aquí, que tenemos representado en esta curva, es 243 kilojulios por mol. Así que espectroscópicamente podemos calcular el campo de fuerza. Obviamente hay que tener cuidado porque cuando tenemos más de un electrón, la combinación, la interacción interelectrónica complica los espectros y el análisis. Así que eso da esa transición electrónica en que nos tengamos complejos que sean coloreados, ¿verdad? Y siempre acordándonos del círculo de los colores, donde por un lado absorbe y lo que se observa es el opuesto. Así que, hablando del ligando y qué tan fuerte o no, pues entonces tenemos que tocar la serie espectroquímica. ¿Y por qué se llama serie espectroquímica? Pues se llama serie espectroquímica porque fue a través de espectroscopía que se determinó la fortaleza. Empezamos con yoduro bromuro y terminamos, llegamos a nitrógeno, fosfina, cianuro y monóxido de carbono como el ligando más fuerte. En términos generales, ¿qué yo veo? Pues yo veo que a medida que mi electronegatividad disminuye de mi átomo donante, mi fortaleza del campo aumenta. Así que si nosotros podemos decir entonces que el monóxido de carbono ejerce un campo de fuerza grande, bien fuerte. Aquí tenemos algunos de los ligandos que están aquí como bipi, fenantrolina, para que veamos que son ligandos que, aunque no tienen retroalimentación pi como esperaríamos, sí tienen formando quelatos, anillos, y esos anillos dan estabilidad. Así que estos ligandos que son bidentados, dos dientes, o polidentados cuando tiene más de dos, son ligandos que proveen estabilidad por su forma de interaccionar con el metal. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo cromo más 3 varía los colores y la brecha energética entre el T2G y el EG a medida que voy cambiando de mi ligando. Y voy viendo que cuando me muevo de flúor a oxígeno, a nitrógeno, hasta cianuro, donde estoy coordinando aquí por carbono, mi brecha energética aumenta y mi color también va cambiando de acuerdo al ligando. Pero el campo cristalino tiene unas limitaciones. Asume cargas puntos, pero no puede explicar por qué el monóxido de carbono se encuentra como el ligando más fuerte en la serie espectroquímica. Así que tenemos que explicar cómo la densidad electrónica de los metales, cuando es alta, estabiliza la interacción con estos ligandos por una interacción mutua de retroalimentación. Para eso tenemos que usar entonces orbitales moleculares, o lo que se conoce como la teoría del campo del ligando. Si usamos simetría, podemos, ¿verdad?, construir los orbitales que están interaccionando. En esta diapositiva presento
a mano izquierda el A1G que está interaccionando, es LS que interacciona con todos los ligandos simultáneamente. El BZ cuadrado con diferentes, ¿verdad?, ligandos. Es importante entender que lo que vamos a hacer ahora con simetría es lo que se llama los ligand group orbitals, orbitales grupales del ligando, donde se toman todos cómo interaccionan con los diferentes orbitales dentro del metal. Así que de mis clases de simetría yo pongo 6 vectores y hago mis 6 vectores, ¿verdad?, los reduzco y tengo que mis conjuntos de orbitales que está interaccionando A1G, EG y T1U. Esos son los Lagrange Group Orbitals, los orbitales grupales. Entonces formamos un campo cristalino y le añadimos orbitales moleculares y entonces tenemos esto que es la teoría del campo del ligando. Podemos ver aquí que hay más interacciones enlazantes además de la parte del campo cristalino que hemos aprendido, porque estamos entonces envolviendo covalencia, compartir de electrones, ya no son cargas puntos, que es lo que estábamos viendo en el caso de la teoría de campo cristalino. También vemos en el caso de tetraedral, que este es el diagrama orbitales moleculares, pero, de nuevo, lo importante de esta teoría del campo ligando es que no descarta lo que aprendimos del campo cristalino, del delta O, del delta T, del EG, del T2G, pero ahora lo amplía envolviendo otros orbitales, porque no son solamente los orbitales de lo que interaccionan con los metales, están los S y los P, así que hay que considerarlo y en los orbitales moleculares sí se considera. Así que miremos ahora los orbitales moleculares de monóxido de carbono para poder entender cómo interacciona. Este es el diagrama de orbitales moleculares. Mi HOMO, que está aquí en el 3 sigma, está mayormente localizado en el carbono, tiene mayor contribución del carbono, aunque son orbitales de la molécula, pero tienen mayor contribución del carbono. Lo que hace que entonces por ahí el HOMO sea que interaccione con mi metal haciendo un enlace sigma. Pero estos dos pi que están aquí tienen una función. Así que mirando el diagrama de nuevo podemos ver las contribuciones de cada uno de estos orbitales, el porcentaje que tiene de los orbitales S, de los P, etcétera, para poder entender por qué el HOMO tiene mayor carácter de carbono. Si yo ahora pongo estas flechas perpendiculares a las que tenía para los enlaces sigma, pues puedo generar los enlaces pi. De esos enlaces pi, los únicos que tienen simetría correcta son los T2G. Y los T2G yo los conozco porque los T2G son los que están en el campo cristalino, ¿verdad?, que estaban más abajo en energía. Pero esos T2G tienen una simetría que pueden interaccionar con los orbitales pi antienlazantes que están vacíos, los LUMO del monóxido de carbono. Así que, mirando de nuevo el diagrama, estos 3 sigma en el centro son los que donan sigma, ¿verdad? Pero estos que están T2G son los orbitales disponibles para interaccionar con los T2G de mi metal y hacer enlaces pi. Así que vemos aquí el diagrama y son esos orbitales los que interaccionan con el ligando monóxido de carbono. Y ese tipo de interacción pi, como la transferencia de electrones va a ser del metal al ligando, es lo que se llama retroalimentación pi metal ligando. Metal ligand pi back bonding. Y es como hemos visto anteriormente. Tenemos sigma, interacción a través del carbono, y el metal, que tiene que estar rico en electrones, en bajo estado de oxidación, le da electrones a mi sigma, a mis pi antienlazantes del monóxido de carbono, de modo que estoy reduciendo su orden de enlace, porque le estoy echando electrones a mi nivel antienlazante.
pi antienlazante, así que reduzco mi orden de enlace y eso se puede monitorear por infrarrojo. Y dicho sea de paso, nosotros hemos hecho el experimento de Gaussian donde podemos ver que a medida que aumenta la retroalimentación pi del metal al ligando, mi frecuencia de monóxido de carbono disminuye y mi orden de enlace también disminuye. Así que esta es otra foto, otra diapositiva de cómo se ve. Estos son una serie de ejemplos de compuestos de carbonilo donde está la interacción. Fíjese que en G-cuadro número 13 vemos que son los pi antienlazantes del monóxido de carbono los que interaccionan con los orbitales D. ¿Cuáles D? Los de XY, XZ y YZ, que tienen simetría pi. Aquí presento una serie de interacciones pi que podemos ver. Podemos ver que hay una interacción pi entre el metal y los orbitales P del ligando, ¿verdad? Eso vamos a ver que muchas veces ocurre cuando tenemos ligandos que son donantes pi hacia el metal, de electrones pi hacia el metal. Tenemos interacción DD entre el ligando y el metal. Tenemos interacción entre D y los orbitales antienlazantes del ligando, en este caso carbonilo, o una retroalimentación, ¿verdad?, que puede ocurrir entre el metal e hidrógeno, la molécula de hidrógeno, lo que hace que ese enlace hidrógeno-hidrógeno se divida. Entonces, este es el diagrama que explica la retroalimentación. Si yo tengo, oiga bien, a la izquierda, el cobalto con 6 fluoruros, mi fluoruro es un mal ligando, el delta O va a ser pequeño en este compuesto tedral. ¿Qué pasa? Que yo tengo mis orbitales T2G, que tiene simetría T2G del ligando, llenos de electrones. Y al yo interaccionar con el T2G del metal, lo que hace es que mi brecha energética disminuye. Y ahora con orbitales moleculares yo puedo explicar por qué los elementos que tienen muchos electrones electronegativos generan una brecha energética pequeña, por tanto son campos débiles y generalmente son los compuestos que nosotros decimos que son high spin. Por otro lado, en el caso de monóxido de carbono, fosfina o que sea, tenemos los orbitales pi o p o d vacíos y mi interacción con los orbitales T2G del metal lleno hace que mi brecha energética aumente, razón por la que lo categoriza en la serie espectroquímica como ligando fuerte porque genera una brecha energética grande. Y aquí tenemos una serie de interacciones. Por ejemplo, tenemos interacciones P-D haciendo enlaces pi. Y en este caso, el ligando dona electrones de sus orbitales P a los orbitales vacíos D del metal. Eso ocurre con ligandos que son electronegativos, que tienen muchos electrones, obviamente, y que generan un campo de fuerza débil. Sin embargo, hay otras interacciones DD, pero donación metal-ligando, donde el metal le dona a los orbitales D de la fosfina, de las arcinas, de los sulfuros. Tenemos interacciones pi de los orbitales D a los pi antienlazantes de monóxido de carbono, isocianuro, cianuro. Esas son interacciones buenas también, al igual que las anteriores, donde crean campos de fuerza grandes y son interacciones retroalimentación pi metal ligando. Y tenemos otras que son donaciones de los orbitales D del metal hacia los vacíos orbitales de los ligandos, donde pues obviamente genera una fragmentación de su ligando. En el caso de hidrógeno se convierte en un compuesto de dihidruro. Hasta aquí esta presentación.